debate sobre el alza del salario mínimo ha marcado la agenda en los últimos días. En el discurso de ayer, el líder de la CUT, Arturo Martínez, reiteró que esperan un aumento de a por lo menos 250.000 pesos como sueldo mínimo. Desde el gobierno sostienen que esto podría perjudicar el empleo y quizá incluso llegar a aumentar la cesantía. Queremos analizar las implicancias de este tema. Está en el estudio Gonzalo Durán, él es economista de la Fundación Sol. Gonzalo, gracias por venir. Hola, muchas gracias. Yo sé, y mucha gente está consciente, que vivir hoy día con el sueldo mínimo de 182.000 pesos es casi tener que hacer magia. Se ha hablado de elevarlo ayer a 250.000. Quiero preguntarte si esa cifra es real para efectos de ver efectivamente que eso se pueda concretar. Y también tratar de entender por qué 250.000 podrían haber sido 280, 300.000, entendiendo que también son cifras que a muchas personas, cuando son jefes de hogar, así todo les cuesta vivir con esos montos. ¿Por qué 250.000? ¿Tiene alguna lógica? A ver, las 250.000 es una cifra que declaró Arturo Martínez ayer y va muy en línea con lo que plantea el subsecretario hace cerca de un mes, el subsecretario del Trabajo, quien dijo que el salario mínimo podría ponerse en los 250.000 pesos. Esa cifra tiene algo de simbolismo y tiene que ver con lo que era el sueldo ético que en el año 2007 el obispo Goich, ¿no es cierto?, propuso y lanzó al debate. Sin embargo, cuando uno actualiza lo que es el sueldo ético al día de hoy, estamos hablando de que, ajustado por IPC, estaría cercano a los 350.000 pesos. Es decir, y cuando uno revisa la estructura salarial en Chile, se da cuenta de que cerca del 76% de los trabajadores en Chile obtienen ingresos líquidos que son inferiores a 350.000 pesos, o sea, son inferiores a lo que sería el sueldo ético de hoy en día. En ese sentido, una propuesta de sueldo de 250.000 pesos e incluso más como salario mínimo tiene argumentos técnicos por el lado de la economía y también tiene argumentos sociales y políticos. Y desde el punto de vista de lo técnico, desde la economía, para las condiciones que hoy día tiene Chile como país que va en vías de desarrollo, ¿es lógico pensar que esa cifra es posible o estamos pidiendo probablemente más de lo que económicamente y de manera responsable nuestro país pudiera hacer? ¿Qué impresión tienes tú? Mira, de manera responsable, el análisis técnico que uno hace, ¿no es cierto?, indica que Chile tiene espacio para aumentar el salario mínimo sin que eso ponga en riesgo el empleo. Me voy a explicarme, porque es muy delicado el tema del empleo, sobre todo para las pequeñas empresas. Mucho se habla de que subiendo el salario mínimo, ¿no es cierto?, se va a generar desempleo. Sí. Para esto, como tú decías en un principio, uno tiene que ver cuál es el punto de flotación, por qué no 250, 280, y para eso hay elementos técnicos que indican que, por ejemplo, en Chile hay un amplio margen para moverse entre 200.000 pesos y 300.000 pesos sin que eso ponga en riesgo el empleo. Lo dice los mismos especialistas de la OIT en Ginebra, donde está Naciones Unidas. Dicen que Chile tiene un salario mínimo que es considerado un mini salario mínimo, que está en la cuota inferior, ¿ya? Ahora, evidentemente, aumentar el salario mínimo de un año a otro en 100% puede poner en riesgo el empleo. Entonces acá lo que nosotros creemos es que hace falta una estrategia que ponga a la microempresa al centro del debate. Y esto significa, por ejemplo, que la competitividad no sea solo el tema que se logre por bajo salario. La competitividad de una empresa también va de la mano con, por ejemplo, eficiencia en los costos de energía, eficiencia también en la relación que puede existir en una cadena de producción entre el microempresario y la gran empresa, donde hay un componente importante de presión que les pone, ¿no es cierto?, el gran empresario al microempresario, y eso finalmente hace que estas pequeñas empresas paguen bajo salario. Ahora, quería agregar un dato más. Dime. En Chile el salario mínimo no es bajo porque la productividad de los trabajadores chilenos sea simplemente baja. En Chile el salario mínimo es bajo porque hay un grupo de personas que están ganando mucho a costa de otros que están ganando menos. Eso es súper importante. Gonzalo, y quiero compartir contigo hoy día una reflexión que escuché y que decía lo siguiente: en Chile la mayoría de los puestos de trabajo vienen producto de las pequeñas y medianas empresas. Hablaban en torno como al 80%, hoy día los empleos vienen desde allí, y por lo tanto las grandes empresas, esas que uno tiene probablemente más en la retina, aportan del orden del 20% de la fuerza laboral. Dicho eso, tenía sentido el argumento que explicaban algunos de decir, subir el sueldo mínimo a 250.000 no va a afectar a los grandes empresarios que probablemente sí tengan el capital para hacerlo, sino que probablemente aquel pequeño y mediano empresario que tiene un negocio menor y que ahí efectivamente a él sí le pueda, como pequeño y microempresario o hasta algún emprendedor, afectar este aumento, sino que uno piensa necesariamente que es el gran empresario
el que no quiera aumentar, sino cual que le va a perjudicar. Sin embargo, la atención debiera estar puesta en aquella pequeña empresa que es la que entrega efectivamente la mayor fuerza laboral. ¿Es eso correcto? Primero hay que precisar algunos datos. En Chile el 75% del empleo lo entrega las empresas de menor tamaño, el 25% la gran empresa. O sea, primero ya no es el 80-20, sino que hay un 25%. Pero sigue siendo una proporción súper importante en la pequeña. Pero aún así, en la gran empresa también existe cerca de un 11% de la gran empresa que paga el salario mínimo. A ellos también les afecta. Ahora, seguimos con el tema de que principalmente está en la pequeña empresa. Pero ahí es clave lo que te decía anteriormente, o sea, el aliviar a la pequeña empresa también por otros válvulas de escape, por así decir, que tiene que ver con esto de la situación de los créditos que puede haber entre un proveedor, que es una fábrica de zapatos, por ejemplo, y un gran holding que le compra a este proveedor y le impone condiciones bastante desfavorables que finalmente hacen que esta empresa tenga rentabilidad o tenga tasa de ganancia tan baja. Entonces, en ese sentido, una propuesta, un plan integral que involucre que el salario mínimo, por ejemplo, permita a una familia vivir dignamente y ¿no es cierto?, supere la línea de la pobreza familiar, tiene que ir de la mano con medidas tales que apunten a aliviar un poco la carga que tienen las microempresas también por otro lado, ¿no es cierto?, como puede ser, por ejemplo, esto que te digo de la relación entre la gran empresa y la pequeña empresa con los contratos, y también pueden haber subsidios por el lado de la energía, por ejemplo, el gasto energético. Lo que nosotros apuntamos es que la competitividad que se pondría en riesgo para las pequeñas empresas no puede ser vista solamente como un elemento de punto de vista económico, de que disminuyendo los salarios, ¿no es cierto?, yo soy más competitivo, puedo tener precios más bajos y con eso puedo competir de mejor manera. El salario mínimo tiene elementos normativos. Nosotros hemos escuchado mucho el argumento de que ¿cómo si hay personas dispuestas a trabajar por 80.000 pesos y yo me gustaría pagarle eso y dar empleo? Esa persona no tiene empleo y yo podría pagar 80.000 pesos. Pero para nosotros eso es una visión de sociedad que no debería estar presente, porque eso involucra un elemento de explotación importante. Y ahí es por eso que existen normas tan concretas y la OIT así lo promueve, como el salario mínimo. Es lo mismo en lo que pasa con el trabajo infantil. ¿Y es efectivo o tiene algún asidero el temor que incluso planteaba la ministra Matei cuando le decían, si Chile se transforma dentro de la región, en un país que tiene el sueldo mínimo más alto comparado con otros vecinos, ocurre que probablemente muchas de las empresas chilenas vayan y se trasladen al extranjero, porque entonces la mano de obra ya va a ser mucho más conveniente? Ella ponía incluso como ejemplo, no recuerdo si los ostiones o las ostras, como parte, me imagino lo leíste. Ese temor de lograr una migración de las empresas chilenas, si es que nuestro país tiene sueldos mínimos muy altos, ¿tiene algún asidero? Ahí también hay que relativizar ese punto de vista. Primero, porque Chile no es que tenga el salario mínimo más alto de la región. Hay algunos otros países que incluso tienen salarios mínimos que duplican al de Chile en términos de paridad de poder de compra, es decir, comparando el salario en cuanto a lo que puede adquirir. Es el caso de Argentina, por ejemplo, que en términos de poder de compra el salario argentino duplica casi el salario chileno, ¿ya? Entonces, es un primer elemento. Un segundo elemento que es clave tiene que ver con cómo las empresas que vienen a invertir a Chile tienen condiciones bastante favorables en otros puntos de vista, como incluso es el tema tributario, y ahí nos ponemos en lo que es la reforma tributaria. Se ha aumentado la tasa de impuestos a las empresas a un 20%, pero estamos hablando de que en el barrio, por ejemplo, la inversión extranjera donde se mueve, estamos hablando de Perú, Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina, en todos estos países la tasa de impuestos a las empresas bordea entre el 30 y el 35%. Entonces, por un lado, hay que sopesar todas las dimensiones en el fondo para ver realmente qué va a pasar con la inversión. Perfecto, Gonzalo, te quiero agradecer mucho que hayas venido al estudio a comentarnos este tema que seguramente va a seguir estando en la noticia, no solo por el 1 de mayo, sino que porque en general ha sido una de las demandas más sentidas de los trabajadores. Que te vaya muy bien. Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias.